vi una, tanto que me avisó a costa de Estados Unidos que estaban rematando una de esas. Yo le escribí pues a la persona que la estaba rematando porque quería pues tener otra para los amigos aquí nariñistas, pero nunca me contestó la persona pues que lo está rematando, seguro ya la había vendido, pero yo le dije pues que yo estaba interesado en ella, pero no hubo pues forma pues de rematarla. No tenemos datos entonces cuántas se acuñaron, a quiénes se les repartió, de dónde tomaron la figura, nada de esa parte la conocemos. Sin embargo, entonces... ¿Y quién la grabó también? Exacto, no, lo único es porque está marcada aquí que dice FIBO, que es como fue el que la fábrica donde la acuñaron, pero no hay pues datos más, ni de dónde tomaron la figura. Pienso yo pues, especulando, vemos entonces las dos figuras, que la figura fue tomada del clásico cuadro que se publicó en París, en la imprenta, basado pues en los cuadros de Spinoza, tanto que Spinoza protestó porque todos los próceres que él hizo los llevaron para Francia, hicieron litografías, las trajeron para vender aquí en Colombia y a Spinoza no le dieron un solo peso. Entonces Spinoza protestó y dijo, pero a mí no me tocó ninguno, yo los pinté a todos y a mí no me tocó un solo peso de ahora, y eso como que en Bogotá se vendió como arroz, pues, porque trajeron a Santander, a Bolívar, a todos, y todos eran obras de Spinoza. Todas esas laminitas, pues, eso como que en esa época eso gustaba mucho en la gente, y eso se vendió todo, y al pobre Spinoza no le tocó un peso, y Spinoza pues estaba de coca. Entonces pienso yo, comparando, que es tomado pues de la obra de Spinoza. Florentino González pues, fue el que cuando era Florentino González el que organizó eso, publicó en la iconografía republicana, sacó todos estos personajes, la mayoría pues basados en cuadros de Spinoza, y se describe muy bien. Este fue el boletín, la orden de captura de Nariño. Esto fue expedido por el virrey cuando Nariño en su segunda fuga tuvo una orden de captura por el virrey. Entonces el virrey lo describe en un documento oficial, pues como los del oeste, se busca. Entonces así describían a Nariño: buen cuerpo, blanco, algunas pecas en la cara, ojo cuencudo, saltado, pelo rubio, claro, boca pequeña, labios gruesos y belfo. Belfo es como el labio como salido, un poquito el labio inferior. Labio negro. Exacto, labio de caballo, pues, o labio negro, sí, así salido. Esto fue en la orden de búsqueda emitida en 1797, entonces tomado pues de ese cuadro. Este es un mechón de pelo de Nariño que se conserva en la casa de Florero, pero no sé la historia cómo cayó ese, cómo le tomaron eso, cuándo, en qué momento, pero debe haber sido cuando era joven porque estaba mono. Ahora que comprueba la descripción, él era rubio, porque él era hijo pues de españoles, hijo de español y de criolla. Dice que este mechón fue donado por una bisnieta de Nariño, pero no hablan pues en qué momento se le tomó ese mechón. Seguimos entonces. Ahora esta otra medalla. Esta medalla sí es muy común, aunque son poquitas, pero es común porque apenas acuñaron como 100. La acuñó Numismáticos Colombianos en el 73, para celebrar entonces los 150 años de la muerte de Nariño, 1823, 1923, 1973, y aparece entonces la imprenta La Patriótica, que esta fue la primera imprenta La Patriótica. Esta fue la imprenta que importó Nariño. Entonces Nariño se destacó porque él tenía una de las mejores bibliotecas que había en Santa Fe de Bogotá, en Santa Fe porque Bogotá es después, en Santa Fe. Fuera de eso, él era librero, o sea, él vendía libros, traía libros y vendía, tenía como una librería en Bogotá y vendía libros. Los libros en esa época eran caros. Hay cartas donde cuando a él le decomisaron toda la librería, él protesta porque todos esos libros no eran de él, sino que a él le consignaban libros para vender,
y él solicita a los que lo estaban procesando a él que le devuelvan los libros que no eran de él, que él tenía la lista. Y hay cartas reclamándole esos libros a Nariño, pero nunca le quisieron devolver todos esos libros que tenía Nariño en consignación. La mayoría de esos libros se encuentran actualmente en la Biblioteca Nacional, porque esos los donaron para la Biblioteca del Virrey, pues lo decomisaron y los pusieron en la Biblioteca del Virrey, y de ahí se originó la Biblioteca Nacional. Aunque Nariño no firmaba los libros, porque como él los vendía, pues no los podía firmar, los libros que hay en la Biblioteca Nacional coinciden con la lista que le decomisaron a Nariño, casi. Entonces se cree que esos sean los libros que le decomisaron a Nariño, porque coinciden pues las dos listas. Fuera de eso, Nariño también en esta imprenta se convirtió en editor. ¿Qué? En editor de libros. Editor. Y él imprimió libros, y en la Biblioteca Nacional todavía se conservan libros donde dice impreso en la imprenta La Patriótica de Antonio Nariño. Todavía se conservan algunos libros de esa época que Nariño imprimió. Por eso este año lo declararon el año de Antonio Nariño, Este es el 2016, en el cual hablan de Nariño, lector y patriota, porque él fuera de ser un gran lector, tenía biblioteca, vendía libros, y fuera de eso imprimía libros. Hizo pues todo lo que se puede hacer con libros. Él hablaba español, francés, inglés, y era autodidacta, porque Nariño no pudo, por la enfermedad, él no estudió, o sea, él se dedicó a la biblioteca del tío, pero lo revolucionario, lo oculto no era por lo Nariño, sino por lo Álvarez, porque los Álvarez como que tenían bibliotecas y todo, el abuelito de él, y él se mantenía en la biblioteca. Entonces todos sabemos que aquí comenzó la tragedia de Nariño con esta imprenta. Él trajo esta imprenta directamente de España y la colocó a funcionar, todo de cuenta de él. ¿De España? De España. No sé exacto. Generalmente eso lo traían pues de España, podía tener algunas partes francesas también, porque Francia era también una potencia. En ese momento Francia estaba peleada con España, entonces no sé qué facilidad había de comercio, pero pudo haber tenido algunas partes francesas, que eran las potencias, pero España en ese momento estaba en guerra con España y Francia. Es una medalla también grande, pesada, es una medalla pesada porque ya de 127 gramos, es una medalla pesada, gruesa, .6, y fue acuñada por Reyes, que fue también un acuñador pues, muy famoso en Bogotá. De esta medalla sí tenemos historia, pues sabemos quién la hizo y todo. Fue tomada entonces de esta litografía. Pero se supone que fue tomada de ahí, ¿o No, se sabe? se sabe por documentos que fue tomada de ahí, porque ahora les voy a mostrar los documentos. Fue tomada de esta litografía, ellos mismos lo expresan. Aquí vemos pues la misma figura pues de la boca, de la nariz. La nariz es muy distinta. La cabeza. El pelito. El cráneo es muy distinto. El grabador era malito. No, bien. Es más alargada de un lado que en una y en otra. Bueno, fue tomada, el grabador pues no fue muy exacto, pero sí conserva algunos rasgos. Pero todo esto es basado pues en los cuadros de Espinosa, porque Espinosa sí pintó a Nariño y él lo vio y él peleó con él, o sea que él sí lo conocía. Entonces esto fue publicado en un periódico que es muy importante para los numismáticos, que es el periódico El Papel Ilustrado de Papel Periódico Ilustrado Bogotá, que ellos hicieron las primeras litografías. Las primeras litografías de ellos empezaron y eran como litografías en madera. Ellos hacían eso en madera, unas planchas en madera, y con eso acuñaban, pues como que imprimían, que es muy interesante. Entonces, eso, Enrique Urdaneta fue el que pues, uno de los fundadores del periódico, y Antonio Rodríguez era como el grabador, que grababa en madera. Y fuera de eso, ellos no solamente hacían el trabajo, sino que lo bonito es que ellos hicieron una escuela y le enseñaron a los muchachos que hicieron un grupo de grabadores y les enseñaron las técnicas para grabar. Entonces, ese es el mérito. ¿Empezó en madera o en metal? En madera, eso era en madera que hacían ellos eso. En madera, y por eso sacaban ya el periódico, que quedaba muy bonito. Madera y después plomo. Y después el plomo, sí. Sabemos entonces la imprenta patriótica funcionó primero ahí cerquita de la iglesia, al frente de la iglesia de San Carlos,
todavía está ahí si uno va, están publicados los derechos humanos, todos los que publicó Nariño. Mechecore tiene una. Por cada derecho de esos, él dice en una carta, por cada derecho que publiqué pagué 1 año de cárcel, son 17 derechos, y él pagó, en ese momento llevaba 17 años pagado, entonces dice, me condenaron por cada año, he pagado 1 año por cada derecho que traduje. Él era así, él era muy picante. Esta se supone que es la imprenta de él. Hay 2 imprentas de la época, una era la imprenta oficial, como el rey, del virrey, y la otra era la de Nariño, y las 2 se conservan, pero no se sabe cuál es la de Nariño y cuál es la del rey. Se supone que una de las 2 tiene que ser la de Nariño, son igualitas. ¿Sí? Entonces no se conoce cuál es la de Nariño y cuál es la. Porque yo pregunté allá. No, pero al menos están las 2, entonces se sabe que una de las 2 es la de Nariño. Yo pregunté que sí, que teniendo la bagatela podían reconstruir, porque acordémonos que la cosa, ustedes que saben de impresión, eso es prácticamente como una huella digital que deja la imprenta, sobre todo esa época. Y el problema es que no se conservan los linotipos. Ustedes no pueden saber, porque si no se podría saber viendo la bagatela, porque hay colecciones, por ejemplo, AFID tiene la colección completa de la bagatela, ¿sí? Original. ¿Sí? AFID la tiene, creo que hay 2 colecciones completas de la bagatela. AFID tiene una que era la de Pilar Mejía de Ángel, una señora que tenía una biblioteca, de las mejores bibliotecas de Bogotá, y AFID compró esa biblioteca, y ahí estaba la bagatela completa. Porque hay mucho número de la bagatela, pero completa solamente hay 2, pues que las tengan todas juntas, solamente hay 2. Entonces aquí está, esto se conserva en el Museo Nacional, y se conserva pues una de estas imprentas, la imprenta La Patriótica. Esto fue lo que le trajo las grandes tragedias a Nariño. La gente no se explica por qué, como hasta en un acto suicida, Nariño se puso a decir en 1793 que todos los ciudadanos eran iguales y que todo el mundo nacía igual. Pues saben, en la época del rey, pues uno ponerse a decir eso es como un acto suicida, ponerse a decir eso, que eso dicen los derechos humanos, y comienzan todas las personas son Ya iguales. había sido publicado en Francia. Exacto. Bueno, ahí está la imprenta, pues La Patriótica, que se le rinde este homenaje. Diríamos que estas serían las 2 únicas medallas que estrictamente son de Nariño, porque monedas no hay, billetes sí conocemos todos muchos, pero monedas no hay de Nariño, y medallas estrictamente de Nariño hay estas 2. Sin embargo, hay otras cosas muy interesantes. Sigamos entonces con esta medallita. Lo que me preguntabas ahora, en Numismáticos Colombianos aparece en el boletín 17 y 18 de 1974, aparece la explicación pues esto es lo que yo pretendo buscar de la academia, pero no lo he encontrado, pero debe existir. La imagen, dicen ellos, es tomada de Antonio Rodríguez en el papel periódico ilustrado, fabricante Alfonso Reyes. Yo creo que de pronto don Bernardo lo conoció, que era un fabricante, pues tenía pues una fábrica pues para acuñar medallas y monedas. Se acuñaron 155 medallas, están numeradas, uno cuando lo ve en el canto está numerado, la 000, que es plateada, y la 00 fue para el presidente de la República, que era Lleras, era 65, ¿sí? El 00, que era para el ministro, y de la 1 a la 53, que fueron las que se vendieron. Todas van numeraditas. Yo no he podido conseguir alguna en el estuche original, todas, o no sé si vendrían en estuche, pero todas las que he visto son sueltas. Se vendieron 133 medallas, porque otras se regalaron, pues como a los personajes que asistieron ahí. Se vendieron 133 medallas a 175 pesos cada uno. Hoy nos van a dar medalla de Nariño, ¿no? Una réplica, sí. Una réplica. Los troqueles de 60 milímetros fueron anulados, y existe un acta de anulación en las cuales rayaron los troqueles para que no acuñaran más medallas. Aquí tenemos el boletín numismático 17 y 18, donde en primera página aparece la medalla pues de Nariño. Eso, primero y segundo trimestre del 74, volúmenes números 17 y 18. Entonces hablan aquí, la portada pues
la efigie del general Antonio Nariño. Y aquí explican pues todo lo que vimos ahora en la filmina. Aquí hablan de la anulación de los troqueles. Aquí en la oficina del ministro, en la presencia pues, de la cual se anulan y se certifica, aquí se tachó con una X, se certifica la anulación de los troqueles. Hablan de Alfonso Reyes. Alfonso Reyes como que también era miembro de numismáticos colombianos y él aparece ahí también. Fuera de ser el acuñador, también fue el que era parte, pues, era el que la fabricó y era de numismáticos colombianos. Bueno, pasemos entonces ahora a las condecoraciones que impuso Nariño, a las que él colocó cuando fue presidente dictador del estado de Cundinamarca. Esta fue la condecoración en la batalla de San Victorino. Le colocó esta escarapela a los soldados que participaron. Recordemos un poquito lo que hemos mencionado antes de la batalla de San Victorino. Nariño pasa acordemos, el 20 de julio de 1810. Nariño está en la cárcel por orden de la virreina, quien lo mandó para que se muriera en Boca Chica. Por eso Nariño no participa directamente en los hechos pues, del 20 de julio de 1810, pero se dice que la virreina pues, no mandó a Nariño allá por buena persona, sino que ellos tenían sospechas. Se cree pues que tenían sospechas de que Nariño era el que estaba organizando por debajo de eso, a pesar de que Nariño estaba en detención domiciliaria, estaba por ahí en una finca detenido. Lo acusan de que él había aportado como media libra de oro para la revolución del 20 de julio, pero Nariño en su defensa dice, ¿de dónde voy yo a sacar media libra de oro? Pero él estaba preso allá, regresa, cuando ocurre el 20 de julio, a él lo dejan allá preso. Por eso Nariño nunca, no todo el tiempo estuvo preso por orden de los españoles, sino que él pagó un canazo de manos de los patriotas, porque la Junta de Bogotá lo dejó, o sea, estaba detenido y lo dejó detenido. Pagó ahí como 6 meses más de cárcel, por cortesía de sus amigos, de Camilo Torres y de todos los otros, hasta que Nariño logra, con peleas y todo, que lo suelten. Después encuentra gente caritativa en Cartagena que le da para los pasajes y todo, entonces él se viene aquí. Y el tío de él, que era uno de los miembros de la junta que dirigía, lo nombra secretario de la junta, entonces él actúa pues, como secretario de la junta. Y después él publica La Bagatela, y con La Bagatela, con las críticas que le hacía a Jorge Tadeo Lozano, precipita la caída de Jorge Tadeo Lozano y lo nombran a él presidente pues, del estado de Cundinamarca. En vista de eso, Camilo Torres se va para Tunja y funda el Congreso de las Provincias Unidas. El Congreso de las Provincias Unidas reunía todos las provincias, menos Santa Marta, menos Pasto y menos Cundinamarca y el Chocó, que estaban al lado de Nariño. Entonces Colombia queda, como diríamos, partida en 3. Y ellos le exigen a Nariño que se anexe a las Provincias Unidas. Entonces Nariño propone eso en Cundinamarca y en Cundinamarca dicen no, que Cundinamarca es autónoma. Y no se unen. Entonces empiezan las peleas. Nariño manda a Baraya a apoyar unas provincias de Cundinamarca que se habían anexado a Cundinamarca. Camilo Torres manda el ejército también, pero Baraya, cuando llega allá a Tunja, lo convence Camilo Torres, y Baraya, que era el gran amigo de Nariño, se tuerce y se hace al lado de Nariño, de Camilo Torres, y Nariño se queda sin ejército, porque él había mandado el ejército con Baraya, que Baraya era el gran militar que había liberado a Popayán en la batalla del Bajo Palacé. En resumen, Nariño se queda sin ejército. Le piden a Nariño que se entregue y él dice que él no se puede entregar, que no puede entregar a Cundinamarca. Entonces el Congreso, Camilo Torres dice, nosotros vamos a ir por usted. Entonces Nariño dijo, vengan. Ya cuando estaban aquí a las orillas pues, de Bogotá, Nariño dice que él se entrega, que él no quiere que tomen a Bogotá, pero que simplemente le den pasaporte a él y a su familia y a sus amigos para irse de Cundinamarca. Y le dice, no, es que lo vamos a colgar en la plaza de Santa Fe. Entonces ya el pueblo dice, pues cómo
no vamos a dejar colgar al presidente, vamos a respaldar. Y Nariño organiza a la gente, las mujeres, la gente que trabajaba, las de las plazas de mercado, los carniceros, y su gran arma, que es la artillería, porque él todavía tenía artillería ya, y viene todo el ejército de esa época, viene a tomarse a Bogotá, hacia Bogotá y Cundinamarca, le ganan a Nariño todas las batallas y entran derecho, pero Nariño les prepara una emboscada en San Victorino con cañones y los desvía y ellos entran por San Victorino, que hay muchas versiones por qué ellos se metieron a San Victorino, ya los tenía Nariño listos con los cañones y con los cañones los destrozó y ganó un pueblo sin ejército, pero con la ayuda de las mujeres, que fueron las que ganaron eso. Las mujeres, lo mismo que después derrotaron a Nariño en Pasto, las mujeres de Pasto, derrotaron a Baraya y capturaron a Santander, capturaron a Caldas, capturaron a todo el ejército, al grueso. Baraya sí se les voló. A Nariño le dijeron fusilémoslos, y Nariño no quiso. Los tuvo como 3 o 4 días detenidos en casas, ni siquiera en cárceles, y después los soltó a Santander, a todos los que habían. Santander se torció también porque él era un oficial de Nariño. Era un oficial era el rango más bajito, pero era oficial y se torció. Nariño lo capturó herido, lo curó y después lo soltó. Lo soltó a todos. Entonces la guerra quedó como en empate. Tunja y Bogotá, esa es la patria boba que después llama Nariño. Y a los que ganaron esa batalla les colocaron esta escarapela del famoso 9 de enero de 1803. Entonces a los vencedores del 9 de enero les dieron estas cédulas y les dieron estas escarapelitas que les colocaban aquí en los uniformes. ¿Y de qué era? De tela. Eso era de tela, sí, pero todavía se conserva una de estas que les colocaron ahí. Tiene las iniciales pues, de Jesús, Jesús Hostia Santa, por, no sé, pues supongo yo. Hostia no. Hostia pero es en latín. Es en latín. En latín. Pero yo entendía que era Jesús hombre salvador, algo así. Eso es en latín, aunque puedo averiguar bien qué traduce eso. No. Entonces a todos les colocaron eso. José Hernández Peñalver. Porque Nariño, Nariño colocó como gran comandante de los ejércitos a Jesús, al Cristo. Entonces lo sacaba en el ejército, el primero que iba era la imagen. Para estimular lógicamente, como las cruzadas, pero estimular la parte religiosa. Bueno, pasemos entonces, quedaron en empate, pero ya venía lo que Nariño había predicho, había descrito en la bagatela, que ya venía, que por el mar, por Venezuela, venía Pablo Murillo, y por el sur estaba subiendo Sámano. Esa bolsa, ¿por qué no quedó para este lado? Entonces, Nariño llegó a un acuerdo con el Congreso de Cúcuta, en el Congreso de Tunja, o sea, cuando llamamos nosotros las Provincias Unidas de la Nueva Granada. Dijeron, ustedes se van a defender, a recibir a Murillo arriba, y yo me voy a recibir, a atajar a Pasto. Entonces quedaron en ese acuerdo. En ese acuerdo, Nariño, Bolívar estuvo pues Bolívar no, pero sí estuvieron los delegados de Bolívar, que Bolívar le pidió ayuda a Nariño para su campaña, y Nariño le brindó mucho apoyo y le mandó mucho apoyo a Bolívar. Le mandó todos sus oficiales que estaban ahí y que lógicamente Nariño los había derrotado, los había metido a la cárcel, entonces no, pues siempre habían quedado resentidos. Pero entonces Nariño le mandó a Girardot, a Ricaute, que después mueren con Bolívar todos allá, a Santander, toda esa gente se fue para allá, porque lógicamente con Nariño sí quedaba muy maluco ellos. Entonces Nariño dijo, no, ustedes como oficiales, digo, resentidos, ustedes se van a pelear con allá, yo me voy a pelear abajo. Sin embargo, las Provincias Unidas le dio la carta de Urías a Nariño para que fuera a acompañar. La carta de Urías es el famoso Salomón que se enamora se enamora de la esposa de un oficial. En la Biblia pues está descrito eso, y la embaraza, y el oficial está en la guerra. Entonces, como ya el oficial vino, se iba a dar cuenta que la mujer está en embarazo, entonces el rey
Salomón le dijo al comandante, le dijo a Urias, que era el esposo engañado, lleve esta carta y se la entrega al jefe suyo allá en el campo de batalla, pues, y la carta decía, colóqueme este oficial en la línea más peligrosa de combate para que lo mate. Y entonces el pobre llegó allá y lo mataron. Eso lo describe la Biblia. Por eso se dice en esa época que a Nariño lo llevaron, que el Congreso de las Provincias Unidas le entregó la carta de Urias, una carta en que a Nariño, ya los oficiales que iban con él, llevaban la orden de que no regresara, de que en el momento clave lo entregaran al enemigo. Pero Nariño, pues lógicamente se fue confiado. Esto es para contarles que la Bolívar entonces organiza la famosa campaña Admirable, en la cual empieza, pues, él domina el río Magdalena, pero es una campaña como fugaz, muy exitosa que tuvo Nariño, Bolívar, y empieza pues en Cúcuta y se va peleando, aquí están las batallas, hasta que entra victorioso a Caracas y establece la Segunda República de Venezuela, porque la primera había sido Miranda y la segunda esta de Bolívar. ¿Por qué lo de la campaña Admirable? Porque entonces, el 4 de mayo de 1814, se establece la Orden de los Libertadores, la establece Bolívar, y de ahí se origina como la máxima condecoración venezolana, que era como el equivalente de la Cruz de Boyacá de nosotros, la Orden de los Libertadores, y aquí hay un oficio de Bolívar a Nariño, pero ya Nariño en esta época estaba en la campaña del sur, ya estaba que caía preso en Pasto, pero me imagino que esa carta debió haber llegado, porque se conserva la carta, y debió haber llegado la medalla también, en la cual Bolívar reconoce los méritos de Nariño, aunque Nariño y Bolívar no se conocían personalmente, pues nunca habían estado juntos, y le concede, por ser uno de los grandes libertadores de Venezuela, le concede la Orden de los Libertadores de Venezuela a Nariño. Ahí está el oficio, firmado por Simón Bolívar, a Nariño, condecorándolo con la Orden de los Libertadores de Venezuela que estableció Bolívar para los que habían ayudado a la libertad de Venezuela, de la Segunda República. Esta no sé si será la que pues parecía la que le impusieron a Nariño o algo, pero la encontré en internet y me pareció, pues, la veo muy bien hecha como para ser de esa época, pero es una de las órdenes de los libertadores de Venezuela, que le impusieron a Nariño. Nariño nunca la recibió porque después Nariño es capturado en Pasto y no sé quién, me imagino que se le entregarían a la familia o algo así, o de haber quedado en los archivos, pues, ya de la gobernación de Cundinamarca. Bueno, pasemos entonces a esta otra medalla. Esta es una medalla que acuñó el Banco de la República para conmemorar el Congreso de Cúcuta. Por eso aparecen las tres figuras del Congreso de Cúcuta: Bolívar, Nariño y Santander. Nariño estaba recién desempacado de su tercera fuga de España, ya acá él lo habían nombrado diputado de las Cortes por representación a América, para unas cortes que están organizando en España. El rey le expidió nuevamente orden de captura, entonces él se tuvo que volar por Gibraltar, pasó a Francia y llegó, pues, a la costa, llegó por Venezuela, prófugo. Inmediatamente le escribió a Bolívar y Bolívar se puso muy contento. Ahí están todas esas cartas, pues, que se conservan, esas cartas. Bolívar se puso muy contento por la llegada de Nariño y le dijo que él necesitaba hablar con él a la distancia, pues al término de la distancia. Entonces Nariño, recién llegado de la fuga de allá, que tuvo que empeñar todo, pues, para poder venir de allá, y los amigos masones fueron los que le ayudaron, llegó a encontrarse con Bolívar. Nariño ya venía enfermo, se demoró mucho, pues, como una semana para encontrarse con Bolívar, y se encontró también con Páez, que Páez también estaba ahí, y Bolívar lo nombra vicepresidente de Colombia. Eso fue el despertar de la ira de Santander y de todos los otros santanderistas, porque como decían, no, como que un tipo recién llegado y y ahí mismo lo nombra vicepresidente. Pobre y enfermo. Imagínense, entonces ahí mismo, si nosotros estábamos aquí, pero Nariño le
la defensa, yo estaba allá, pero preso, yo no estaba paseando. De esta medalla no hay, tampoco tengo historia de averiguar en el Banco de la República, no hay, supongo yo que es el mismo cuadro de Espinosa, del cual toman la figura de Nariño. Por el otro lado, entonces vemos el reverso. Ese es el reverso, sí. Tenemos el templo de Villa del Rosario. Villa del Rosario es como decir Envigado. Pues eso no es Cúcuta, sino, eso llaman Villa del Rosario de Cúcuta, pero eso no es Cúcuta, sino como decir Envigado o Bello, pues como que queda ahí en el área metropolitana. Queda pegado. Queda ahí pegadito. Pues, Marquita, 6 kilómetros. Exacto. Pegadito. Aquí hay un santanderiano que nos puede explicar mejor. Este templo fue destruido en un terremoto que hubo en Cúcuta muy impresionante, sí, y ahí medio lo reconstruyeron, pues como que construyeron la cúpula y lo que lograron levantar ahí hasta donde les alcanzó en la plata. Entonces hablan de presupuestos, entonces el Banco de la República en el sesquicentenario del Congreso Constituyente de Colombia. Ese fue el constituyente de Cúcuta. Nariño fue nombrado por Bolívar como el presidente que había fallecido, entonces Bolívar lo nombró presidente del Congreso Constituyente de Cúcuta y por eso aparece entonces Nariño en esta medalla. Ese congreso fue muy importante, se considera una de las primeras constituciones. Nariño presentó su proyecto de constitución, él llevaba como la constitución que él tenía, la llevaba en la cabeza, él la presentó, pero él no tuvo el apoyo necesario pues en el Congreso para esa constitución, en la cual él antes que había sido luchador y peleador por el centralismo, aquí se volvía federalista, entonces lo criticaban, pero usted cómo está presentando una constitución federalista y usted antes armó la guerra civil por centralista. Entonces él decía, en esa época teníamos que estar unidos para enfrentarnos a los españoles, pero ahora el territorio de Colombia, Venezuela y Ecuador es tan grande que tenemos que ser federalistas porque si no nos vamos a dividir. Ahora él predijo lo que iba a pasar después, porque Colombia era, pues la Gran Colombia, llamémoslo, era supremamente extensa, entonces él dijo, tenemos que hacer 3 estados, una confederación, pero eso fracasó porque él no tenía pues la maquinaria. Eso también La acuñó, sí. Está pues esta medalla, es una medalla bonita del Banco de la República, pero no conozco pues como más de cuántas sacaron ni nada de eso. Entonces aquí está, yo tengo el estuche original, ahí aparece FIBO también, y también en el estuche aparece Arte FIBO Bogotá. Es una medalla, pesa casi la mitad de la otra, 61 gramos, 5 centímetros, y es una medalla gruesa, tiene las partes pues como más gruesas, es una medalla casi de medio centímetro. Para conmemorar entonces el Congreso de Cúcuta, que fue el 6 de mayo de 1821, ahí está la famosa Constitución de Cúcuta. Nariño, lógicamente, él recibe unos ataques, le arman unos chismes, que lo atacan y él ya muy enfermo, entonces él renuncia a la presidencia del Congreso y se va para Bogotá, que él no veía a la familia lleva como 6 o 7 años sin ver la familia, y se va para Bogotá, entonces no alcanza a terminar el Congreso de Cúcuta. Bueno, vamos entonces a las órdenes militares, a las condecoraciones. Hagamos, pues recordémonos que la condecoración se la colocan a una persona y es simplemente pues la medalla y ya. Pero la orden, reconociendo el mérito, la orden es como un grupo que se forma y que cuando a usted le colocan, lo nombran miembro de esa orden, ya usted pertenece como a ese club, a esa. Entonces, esa es la orden al mérito militar Antonio Nariño. Es la orden de mayor jerarquía entre las condecoraciones por virtudes militares de carácter excepcional, ocupa como el 4º lugar en importancia entre las condecoraciones que se coloca un militar. Ellos se colocan, aquí Villamizar me ayuda, ellos se colocan las condecoraciones como en un orden de importancia, ¿no? Y esta es como la 4ª. ¿Verdad? Que cuando un militar tiene varias condecoraciones, si esta es la única que tiene, pues así, esta es la primera que se debe colocar, porque es son como 73 condecoraciones. Eso ha cambiado mucho. Y esta es la 4ª que se coloca. Fue expedida por este decreto
y después hubo un decreto de noviembre del 2010 en el cual organizan todas esas condecoraciones. Usted, por ejemplo, tiene Nariño, si no tiene Lanceros en Melgar. Lanceros supera a Bolívar. Entonces eso tiene un orden pues especial y Más dura la otra. se expide en estos grados: Gran Cruz, Gran Oficial, Comendador, Oficial, Caballero y Compañero. Eso depende pues como de la persona, de los méritos, de lo que haya hecho, si es una persona extranjera, todo eso varía, pues el decreto es muy extenso. Años. Aquí tenemos las que yo tengo. Sí. Estas son las que yo tengo en mi colección, faltan algunas. Esta, ahora les hablo más de cada una de ellas. Estoy que le pillo lo otro yo. Entonces la categoría Gran Cruz es como la más importante, la primera. Es algo grande porque pesa bastante, 98.4 para uno tener ahí pegado en el pecho. Eso también lo usan en bandas, o de punta a punta de la estrella, mide 8.7 y también fue hecha por FICO, que FICO después se convierte, FIU, después se convierte en MECO SA actualmente, pero es el mismo FIU. SAS es aquí hay un contador. Por eso, usted dijo MECO S.A. MECO SAS, que es como una figura tributaria que hay ahora. Es una sociedad. Sí, es una La sociedad no ha hecho simplificadas. Sí. Exacto, que uno ve que La es. sociedad no es más que estas simplificadas. En vez de SA, en vez de SA. Aquí está la categoría Comendador. Esta la aportó aquí de manera honrosa el general Villamizar. La cato, Está compuesta entonces la categoría Comendador. Estas son Fitch Bogotá. Está esta pequeñita de 4.7 gramos. Está la que usan ellos como el uniforme de a diario. Esta es como la para los chiquitica. actos sociales. Correcto. Esta es para el uniforme que ellos usan Diario. y esta es la que les colocan a ellos pues, en la ceremonia. La de guardar. La de guardar. Esa nunca la ponen. Que esta no la usan ellos. En el desfile del 20 de julio la ponen. Aquí está el que me donó el que me regaló el general Yo no Villamizar. había nacido cuando lo pusieron. O sea que es del 20. No más, fue 35. Del 40. 35 más o menos. Pero todavía se usa, todavía se impone. Todavía. Todavía se impone, sí. Entonces esta es la del general Villamizar. Bueno, el 38, yo sé, 40. Y tenemos, no las tengo todas, y tengo la categoría caballero y compañero, que son las como las de menor rango. Esta es relativamente común. Eso sí es. Y esta es la categoría, esta es la compañero y esta es la categoría caballero. Yo pensé que eran, hasta ayer que las pesé, yo pensé que era el mismo metal, pero a este lo habían como niquelado. No, y veo yo que pesan distinto. Esta pesa 39.5 gramos y esta pesa 35.5, o sea que supongo yo que son metales distintos. Aunque son exactas, pues usan el mismo troquel. Yo pensaba que era que a esta la habían niquelado, pero ayer que las pesé, vi que pesan distintos, o sea que son Material distinto. son materiales distintos, pero son igualitas, traen la misma. Este es muy importante porque estas fueron las últimas palabras de Nariño. A mí, a mi patria, cuánto fue ese amor, lo dirá algún día la historia. A mi patria le dejo mis cenizas, a mis hijos les dejo mis recuerdos, porque él murió él murió pobre. A él lo tuvo que enterrar el ayuntamiento de Villa de Leyva. En Bogotá está, pero él estuvo en Villa de Leyva. El Santander no dejó enterrarlo en Bogotá porque los hijos habían pedido que el Santander no dio permiso de enterrarlo en Bogotá, porque él murió allá, como a Bolívar en Santa Marta. A pesar de que aunque Santa Marta fue realista a morir, como él murió allá, y los amarios fueron los que le dieron la última acogida, y paradójicamente murió en la finca de un español, y que Santa Marta fue tan realista siempre, allá está Bolívar, pues, como él murió allá. Entonces Nariño murió en Villa de Leyva, él lo enterró, como él murió muy pobre. Él lo cogió la enfermedad. Exacto, lo enterraron en Villa de Leyva, allá está la iglesia donde él falleció, y el municipio pues, de Villa de Leyva fue el que pagó el entierro, porque él
murió solo, sin familia. Entonces, aquí tenemos un resumen de las órdenes al mérito militar Antonio Nariño. Las que están con asteriscos son las que yo tengo, las otras me las pueden ayudar a conseguir. Esta fue la más importante que iba Se reciben donaciones entonces. exacto, se reciben donaciones. Esta me la regaló la esposa un día, un cumpleaños. Que don Bernardo me la ayudó a conseguir. Sí. Don José Arcelio Gómez Prada, él también tiene una conferencia parecida, pero él junta todo: billetes, monedas, estampillas, medallas, todo de una vez. Él por ejemplo, no conocía la famosa Nariña, la famosa medalla pues, de la academia. Yo se la mandé pues en fotos porque yo tampoco la tenía. Bueno, y ya para terminar entonces, vamos a hablar de la última, que es la Orden Civil Cundinamarquesa. Las otras eran órdenes militares. Esta es Orden Civil, que es como una medalla que coloca la gobernación de Cundinamarca a la gente destacada. Pero es que no quieren a Baraya porque se torció y con delegaciones de Baraya no hay. Entonces todo el mundo quiere a Nariño. En Cundinamarca lo consideran pues el fundador de Cundinamarca porque él fue el primer presidente y el que defendió a Cundinamarca, expidió la libertad de Cundinamarca, expidió la primera constitución de Cundinamarca. Cundinamarca es un nombre acuñado por Jorge Tadeo Lozano, que significa tierra de cóndores, en idioma pues nativo. Cundinamarca es tierra de cóndores. Entonces esa es la condecoración, la Orden Civil Cundinamarquesa Antonio Nariño. Entonces vemos la figura de Antonio Nariño con las punticas que son las provincias de Cundinamarca, con los colores de la bandera de Cundinamarca, que esta bandera la diseñó Nariño y todavía es la bandera vigente en la actualidad de Cundinamarca, es la bandera vigente de Cundinamarca y el diseño de Nariño. Fuera pues de las monedas que todos conocemos que él también diseñó. Entonces vemos las provincias de Cundinamarca, provincias actuales de Cundinamarca. Pues, acordemos que Bogotá no es Cundinamarca. Entonces la Orden Civil de Antonio Nariño fue también expedida por esta ordenanza de la Asamblea de Cundinamarca con motivo pues, de conmemorarse los 200 años del nacimiento de Nariño. También hablan de que van a acuñar medallas conmemorativas, pero yo no conozco ninguna, ni he visto ninguna referencia, solamente el decreto. Yo creo que eso se quedó en el decreto. No lo han sacado, sí. O no las han sacado, pero nunca las sacaron. No, arreglar un parque y la ponen. Y esta es las órdenes en las cuales se expide precursor, Gran Cruz de Esmeralda, Granadino, Cruz de Oro, Caballero, Cruz de Plata, de las órdenes de la condecoración. Hasta aquí era la conferencia mía, hasta que encontré este dato, que me parece muy interesante. Este es Dimas Daza. Dimas Daza fue el último soldado de Nariño. Él mismo se titulaba que él era el último soldado porque fue el último soldado que vivió y peleó con Nariño. Él tocaba el tambor, él era el tamborilero en la Guerra del Sur y acompañó a Nariño. Entonces yo conocía esta foto con esta medalla, el último soldado de Nariño. Fue pintada por José Eugenio Montoya, un antioqueño nacido en Río Negro. Se encuentra actualmente en el Museo Nacional de Colombia. Hasta que alguien en una conferencia vi esta medalla. ¿Y por qué condecorar? Entonces vi yo esta medalla y dije, pero yo esa medalla la he visto en otra parte. Y me puse a hacer memoria, esa es la que lleva Daza. Entonces dije, esta es la medalla que lleva Daza. Entonces uní la medalla con el personaje, que ahora les voy a mostrar la medalla. Manuel Murillo Toro, que fue el que instituyó el 20 de julio como el Día de la Independencia, aunque algunos decían que era debía ser el 13 de junio del 13, que fue que Nariño declaró la independencia del rey, pero ya se tomó por lo que dijo Manuel Murillo Toro, que fue el 20 de julio. En 1872 hicieron un desfile. Ese desfile lo describe el historiador José María Cordobés y describe que en esa época hicieron una condecoración y desfilaron todos los que todavía quedaban vivos de la guerra de independencia. Entre ellas desfiló Espinosa, que estaba vivo todavía, desfiló Daza y ahí sacan la lista de todos los que desfilaron. Tanto que Daza desfiló tocando el tambor con el uniforme de la época de Nariño y todos ellos con su uniforme de la época en que peleaban con Nariño. Eso debe haber sido un espectáculo pues, muy bonito.
Entonces Daza, que era el último soldado Nariño, fue condecorado. Y aquí lo pinta José Eugenio Montoya con esta medalla. Esta es la famosa medalla, que esta medalla la sacaron en una conferencia que dieron allá en el poblado. Entonces, yo dije, cuando yo vi la medalla, la relacioné inmediatamente con la figura que yo tenía de Daza y los uní. Y aunque es borrosa, yo traté de ampliarla a lo máximo, uno ve que sí corresponde a la medalla de Daza. Entonces ya, eso es lo bonito de la numismática, de lo que nosotros hacemos todos los días, porque ya esta medalla, que antes era una cosa suelta, ya le encontramos su explicación. Y su correlación, muy bonito. Y esta medalla tiene sus paticas aquí, pues tiene los restos de las paticas, en la cual vendían estas cositas para aplicarle la medalla. De esta se conserva el troquel. El troquel está en la Casa de Moneda. Entonces aquí está, es una medalla en plata. Estos son los diámetros muy parecidos pues a las medallas a las monedas de esa época. En la Casa de Moneda se conserva este troquel donde dice a la patria de sus libertadores, 20 de julio de 1873. Sí. 3, es con 5. Parece un 5, pero es un 3. Yo también dudé de eso. Y aquí vemos, tengo que ir al Museo Nacional, buscar este cuadro y tomarle una foto, aunque sea con una de esas cámaras de acercamiento con un zoom bien bueno para tomarle al original. Yo lo he visto ya en el museo. Este cuadro lo he visto. Este es Miguel Daza, en el mismo periódico. Ahí le hacen como un homenaje pues a Miguel Daza y cuenta, él ya era como, aquí era como un aspecto, diríamos nosotros, ya de indigente de nuestra época. ¿Fue indigente o no? No, él era muy pobre, pero no indigente, no. Porque toda esa gente murió muy pobre, Daza, Espinosa, murieron. ¿Costeño o cucuteño? Aquí está entonces, el troquel se encuentra en la Casa de Moneda, parecido a una moneda, a una prueba que hay. Vemos que es prácticamente, uno diría, muy parecida a esta. Y ahí lo copió el grabador. Cambiaron, lógicamente, fue este que lo hicieron nuevo. O sea, le cambiaron un lado nomás. Aquí es 1800, me equivoqué. Y hay unas moneditas de 2 décimos más pequeñitas, pero muy parecidas, o sea, con el mismo diseño. Y el doctor Henao habla también de que él tiene esta medalla. Entonces él publica esto ahí en Filonumismática, entonces habla, y aquí habla de los restos. También hay una lista parcial a quienes les impusieron esa medalla. Por ejemplo, al general Mosquera. El general Mosquera estaba vivo en esa época y le mandaron su medalla. Aquí a Antioquia mandaron como 3 o 4 medallas también. Fueron alrededor como de 90 medallas que colocaron en esa época. Entonces esta parte me pareció muy interesante porque une la parte de la medalla que conocemos nosotros y vemos aquí entonces la explicación de dónde, a quién le impusieron esa medalla. Entonces, ¿por qué tiene Daza esa medalla? Y él salió tocando el tambor allá, Era el más viejo. y salieron todos esa vez en Bogotá. Era el más viejo. Por eso él se llamaba el último soldado de Nariño. Aquí, por ejemplo, todavía hay de la guerra de Corea. Todavía hay aquí está el de la Guerra de Corea. Pero todavía no les ponen nada, dicen, carajo. Ahí hay indigentes. Bueno, aquí terminamos la conferencia.